Vamos con el problema 4. Dice que una hoja movida por el viento, que tiene una masa de 5 gramos, tiene la siguiente posición con el tiempo. R de t igual, y nos la dan, ¿vale? En metros y t en segundos. ¿Qué velocidad lleva la hoja al cabo de 10 segundos? Calcula la fuerza que sufre la hoja en función del tiempo y sabrías decir si sopla el viento y en qué dirección lo hace. Venga, pues vamos allá. Bueno, en este caso no voy a copiar los datos, pues están bien puestos ahí arriba, de modo que vamos a resolver. Vamos a calcular primero, me piden la velocidad en un cierto tiempo. Bueno, pues lo primero que necesito es saber la velocidad en cada momento y luego sustituir para ese tiempo determinado. Por tanto, lo que vamos a hacer es aplicar que la velocidad en cada momento es simplemente la derivada del vector posición con respecto al tiempo. Derivamos. T cubo partido de 3, eso me queda t cuadrado y 2t me queda un 2. Ahí está. Más 500, la derivada de 500 es 0 y la derivada de menos 4,905t cuadrado es menos 9,81t. J. Esa sería, digamos, el vector velocidad en cada momento, ¿vale? En metros segundo. Por tanto, como nos lo piden al cabo de 10 segundos, lo que hacemos es sustituir t por 10. Y en el primer caso me quedaría 10 por 10 son 100 más 2, 102i. Y en el segundo caso me quedaría 9,81 por 10 son 98,1 J. Esa sería la velocidad que llevaría la hoja al cabo de los 10 segundos de empezar a estudiar su movimiento. Como no me pide el módulo, pues no lo voy a calcular. Ahí está. Apartado B. El apartado B me dice que calcule la fuerza que sufre la hoja en función del tiempo. Es decir, me están pidiendo la fuerza instantánea. Ya no estamos como en los problemas anteriores con fuerzas constantes, o igual sí, ya no lo sabemos. Por tanto, lo que nos tenemos que determinar es, aplicar es la segunda ley de Newton, pero en su forma diferencial, que dice que, segunda ley de Newton, dice que la fuerza en función del tiempo es igual a la derivada del momento con respecto al tiempo. Necesitamos calcular el momento con respecto al tiempo y luego derivarlo, ¿vale? Por tanto, vamos a calcularlo primero. El momento con respecto al tiempo simplemente es la masa por la velocidad. Hay que multiplicar toda la expresión esta de aquí, ¿vale? La que está en función del tiempo, va a tener el momento también en función del tiempo, por la masa en kilos. Cuidado que está en gramos, ¿vale? De modo que hay que multiplicar por 5 por 10 elevado a menos 3. Y me quedará 0,005 por t al cuadrado más 0,01, eso, componente i del momento lineal, y luego menos 9,81 por 0,005, da 0,049 t. Y todo esto por J. Ahí está. Unidades, kilogramo, metro, partido, segundo. Y ahora lo que voy a hacer es derivar esta expresión para obtener la fuerza. La fuerza simplemente, en función del tiempo, será la derivada del momento con respecto al tiempo. Derivo. La derivada de 0,005t cuadrado es 2 por 0,005 por t. Es decir, me queda 0,01t. Ahí está. Esto componente i. Y la derivada de menos 0,049t es menos 0,049j. Esto ya sería la fuerza en newtons. Y así ya sabemos la fuerza que actúa sobre la hoja. Y apartado C. Este os lo voy a decir de manera oral, ¿vale? Porque es una cuestión teórica, a ver si hemos entendido. ¿Sabríais decir si sopla el viento y en qué dirección lo hace? Bueno, lo primero que tenemos que ver es que hay fuerza en ambos ejes, ¿vale? En el eje horizontal y en el eje vertical. Claro, aquí hay que tener en cuenta que en el eje vertical siempre hay una fuerza, que es la fuerza gravitatoria, que simplemente es el peso
el peso de la hoja, que es masa por aceleración. Voy a calcularla rápidamente para ver qué valor nos da. La masa de la hoja es 0,005 y la aceleración es 9,81, que es el valor de la gravedad. Esto da 0,049 newtons. Daros cuenta que coincide justo con la fuerza que a mí me daba el problema. Por tanto, en ese eje, esta fuerza que hay aquí, en el eje J, es la debida a la gravedad, no debida al viento, debida a la gravedad. Por tanto, el viento única y exclusivamente sopla en el eje Y. Y otro que podemos decir es que sopla de manera totalmente no uniforme, es decir, no constante, ya que la fuerza cada vez es mayor con el tiempo. ¿Lo veis? La fuerza que sufre la hoja depende directamente proporcional del tiempo, de modo que a mayor tiempo, mayor fuerza. Y eso, como la fuerza que sufre la hoja es la que le da el viento en el eje horizontal cada vez es mayor. Todo eso lo podríamos decir analizando esta expresión de aquí y teniendo en cuenta que el peso siempre actúa. ¿Vale? Bueno, pues vamos a continuar. Vamos con el ejercicio 5 del ponte a prueba, que dice que un futbolista golpea el balón con una fuerza media de 400 newtons. El esférico sale formando 45 grados con la horizontal y vuelve a tocar tierra a una distancia de 35 metros. ¿Cuánto tiempo ha durado el contacto entre el pie y el balón? Y me dan como dato la masa del propio balón. Bueno, pues vamos a poner bien los datos. Vale, y lo que vamos a tener es un balón. ¿Vale? Vamos a poner el antes y el después para que lo veamos muy bien. El antes es un balón que está quieto, ¿vale? Por tanto, V0 es 0 metros segundo. El pie no ha golpeado el balón, por tanto, tampoco tiene momento lineal. Encima, lo que vamos a estudiar es el momento lineal del propio balón. Por tanto, esto digamos que es el antes. Ahí está el balón quieto. Una vez que el pie golpea el balón, lo que va a ocurrir es lo siguiente. El balón tiene una cierta velocidad que me dice que forma 45 grados, por tanto, esta va a ser la velocidad que vamos a llamar VF, ¿vale? Y este ángulo de aquí forma 45 grados. Y es un poquito más porque me dice que este balón, bueno, pues saldrá disparado y volverá a tocar tierra aquí, ¿vale? Vamos a llamar a este punto A y a este punto B. Y ahí vuelve a tocar tierra. Vamos a fijar nuestro sistema de referencia aquí en A, de modo que lo que vamos a tener es que x en A es 0, x en B es 35 y la altura en A es 0 y la altura en B también es 0. Estos son los datos que me da el problema. Y lo que me piden es que calcule cuánto tiempo ha tardado o cuánto tiempo ha estado en contacto el pie con el balón para proporcionarle esa fuerza constante de 400 newtons. Bueno, pues como me piden el tiempo y están hablando de fuerzas, lo que tenemos es esa segunda ley de Newton que dice que la fuerza que se aplica sobre un objeto es igual a la variación del momento lineal que provoca partido por el tiempo que está funcionando esta fuerza, digamos, o que está cambiándose ese momento lineal. De forma que yo de aquí, si despejáis el tiempo, simplemente será la variación del momento partido por la fuerza. Si yo logramos conocer la variación del momento lineal, podremos simplemente dividir entre sus 400 newtons y tendremos el tiempo que están en contacto. Vale, vamos a dejar esta ecuación en stand-by aquí y luego volvemos con ella. Porque la variación del momento lineal, que es lo que necesitamos ahora, esa variación del momento lineal será el momento lineal final menos el momento lineal inicial. Pero ojo, del antes y del después, ¿vale? Es decir, del momento en el que el balón todavía no ha sido golpeado a justo cuando acaba de ser golpeado, ¿de acuerdo? De modo que esto será la masa del balón por la velocidad final menos la masa del balón por la velocidad inicial. Pero es que el balón, hemos dicho que tiene una velocidad inicial igual a 0, por tanto, el momento inicial, todo ello es 0. Me queda la masa por la velocidad final, que es la velocidad con la que sale despedido el balón. Vamos a guardarnos esta ecuación también por aquí. Vale. Si conseguimos saber esta velocidad de aquí, esta de aquí, tendremos el problema resuelto. ¿De acuerdo? Y ahora lo que tenemos es un problema de tiro parabólico, donde recordemos cómo se resuelve. Si es un tiro parabólico, como es el caso de este problema,
lo que vamos a hacer es resolverlo trabajando por los ejes de manera separada. En el eje X lo que vamos a tener es, vamos a estudiar entre el punto A y el punto B, por tanto, la posición en B será igual a la posición en A más la velocidad final, pero la componente X, ¿vale? La componente X de esta velocidad de aquí, esta de aquí, es la horizontal, ¿vale? Es la que va a jugar en el eje X. Por el tiempo, la ecuación de la velocidad no la pongo porque no me interesa mucho, ya hemos hecho muchos problemas de esto y ya nos vamos dando cuenta de cosillas. Y en el eje Y, la altura en B será igual a la altura en A, más la velocidad final en el eje Y por el tiempo más un medio de A por T al cuadrado. Y la de la velocidad tampoco la pongo porque no me dan datos de nada, de la velocidad final ni de nada, por tanto no me va a interesar. Lo que vamos a hacer ahora es descomponer esa velocidad final en su componente X y en su componente Y. Descomponemos la velocidad. De manera que la velocidad final en X será la velocidad final en módulo por el coseno de 45, que sería la que me devuelve la X. Y la velocidad final en Y será el módulo por el seno de 45. Y ahora lo que vamos es a analizarlo para nuestro problema en particular. La posición en B en X es 35, va a ser igual a la posición en A, que es 0, más la velocidad f de X, que es VF coseno de 45 por T. Y para el eje Y lo que vamos a tener es la altura 0 en B, en A también es 0, más VF seno de 45, que eso es la velocidad de FI por el tiempo, más un medio por menos 9,81, que es la gravedad, que es la aceleración que actúa por el tiempo al cuadrado. Formamos un sistema con dos ecuaciones y dos incógnitas. De la primera, vamos a despejar. Podemos despejar el tiempo o VF, pero daros cuenta que vamos a sustituirlo en la segunda. Y el tiempo en la segunda está al cuadrado, por tanto no es rentable despejar el tiempo. Vamos a despejar VF. Despejamos VF simplemente como 35 y todo lo que lo acompaña pasa dividiendo coseno de 45 por T. Y lo sustituimos en esta de abajo, aquí. Y me sale, bueno, 0 por 0 es 0. Luego me queda VF, que es esto de aquí, por el seno de 45 por T menos 4,905 T al cuadrado. Daros cuenta que las T's se me van. Voy a pasar este término, lo vamos a pasar para otro lado para que me quede positivo y me queda 4,905 T a la 2 es igual a, hacemos la operación de aquí y me sale 35. De modo que T va a ser igual a la raíz cuadrada de 35 partido de 4,905. Hacemos esta operación y nos sale que el tiempo de vuelo, el que va de A a B, es de 2,67 segundos. ¿Vale? Este es el tiempo que tarda el balón de ir aquí y aquí, que no nos lo piden para nada, pero que me permite a mí sacar la velocidad. Porque ahora vamos a sustituir aquí ese valor del tiempo y me da a mí la velocidad final, que es de 18,53 metros segundo. Ya tengo la velocidad final, la que yo llame final, esta de aquí, ¿vale? Para mi momento lineal final. De modo que me voy a la ecuación 2 de ahí arriba y ahora lo que hacemos es poner la masa en kilos, 0,24 kilos que pesa el balón, por la velocidad que había sido disparado, que son 18,53, perdón, y nos da una variación del momento lineal de, a ver, la tenemos por aquí, 4,447 kilogramo metro segundo. Y ahora ya me voy a la ecuación 1, que la tengo arriba del todo, y simplemente el tiempo en el que ha estado el contacto entre el pie y el balón será la variación del momento, que es 4,447 partido por la fuerza. Y nos da un contacto de 0,011 segundos. Ese sería el tiempo que ha estado el balón en contacto con el pie en contacto con el balón para proporcionarle esa fuerza y que haga el movimiento estudiado. Vamos con el ejercicio 6. Dice que un coche de masa M choca contra un contenedor de masa 2M que estaba quieto.
Si el coche circulaba a 50 km/h y ambos quedan unidos tras el choque, es decir, se compactan como si fueran solo un cuerpo, ¿qué velocidad lleva el conjunto coche más contenedor tras el choque? Calcula la fuerza de rozamiento que actúa sobre el conjunto si tardan 3 segundos en detenerse y cuántos se han desplazado juntos. Y nos dan como datos la masa, que son de 500 kilos. Bueno, pues vamos a poner los datos, lo primero de todo, datos. Y vamos a hacer como siempre, en estos problemas, que hay un choque, que hay un cambio de movimientos, que va a haber una conservación del momento lineal, vamos a poner el antes y el después. El antes del choque. Tenemos nuestro coche de masa M, ya sabéis que los dibujos cuanto más simples, pues también mejor, y va a chocar contra nuestro contenedor de masa 2M. La velocidad del coche, vamos a llamarle V0C del coche, es de 50 km/h. Que lo voy a pasar ya a metro segundo, dividiendo entre 3,6 para no tener problemas. 13,89 metros segundo. Mientras que el otro estaba quieto, no tiene velocidad. Por tanto, ahí está. Después, ¿qué va a ocurrir después? Bueno, pues después lo que vamos a tener es que todo el conjunto se ha unido, vamos a ponerlo así, de modo que se va a generar un sistema de masa 3M y que va a tener una cierta velocidad que vamos a llamar VF y que desconocemos y es un dato que nos piden. ¿Nos dan algo más? Nada más, vale, nos dan solo eso de ahí. Vamos allá. Apartado A. Bueno, en el apartado A me piden que calculemos con qué velocidad, esa VF. Lo que vamos a tener que aplicar es que como solo hay las fuerzas, no nos dicen que tengamos en cuenta en el choque ningún tipo de pérdida ni nada, de modo que solo la interacción entre ellos, conservación del momento lineal. Conservación. Momento lineal. ¿Qué dice? Que el momento lineal inicial es igual al momento lineal final, en vectores. Claro, nosotros tenemos solo una dimensión, por tanto nos vamos a olvidar del tratamiento vectorial. Lo que vamos a tener es que es la masa del coche, que es m por su velocidad inicial, más la masa del contenedor, que es 2m por la velocidad inicial del contenedor, vamos a llamarla así, es igual a todo el sistema, que es el que queda unido, por la masa final. Claro, la velocidad del contenedor inicial es 0, por tanto todo esto es 0. Y lo que me queda aquí es m por la velocidad del coche inicial, que son 13,89, es igual a 3m por vf. Daros cuenta que las m's se me van, ¿vale? Y lo que me queda es que vf es igual a 13,89 partido de 3. Y esa sería la velocidad con la que sale despedido ambos conjuntamente. 4,63 metros segundo. Para que, bueno, si lo queríais pasar a km/h, que no nos lo piden, bueno, son 16,67 km/h. Pero bueno, yo lo voy a dejar así, que no nos lo piden en km/h. Apartado B. Me dice, calcula la fuerza de rozamiento que actúa sobre el conjunto si tardan 3 segundos en detenerse. Vale, una vez que este sistema ha chocado, ¿vale? Y se ha unido, lo que me dice es que tarda 3 segundos en pasar de aquí a aquí, ¿vale? En detenerse totalmente. Y calcula la fuerza. Bueno, nosotros sabemos que tenemos que aplicar, porque va a haber una aceleración, en este caso negativa, que es la que le hace detenerse, tenemos que aplicar la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Necesitamos calcular la aceleración, de modo que esta de momento no la vamos a poder usar, la vamos a dejar así. La aceleración, bueno, el sistema, suponiendo que la fuerza de rozamiento es constante, porque si no tendríamos un pequeño problema, lo que tenemos es que el sistema se mueve con un MRUA. Por tanto, la posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado de todo el sistema. Y la velocidad final será igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Para nuestro caso particular,
la posición final, posición inicial, si fijamos ahí nuestro sistema de referencia es 0, la velocidad es la velocidad del sistema, que es 4,63 por el tiempo, más 1/2 de a por el tiempo al cuadrado. Perdón, el tiempo voy a borrar porque el tiempo nos lo están dando. Son 3 segundos. De modo que aquí va por 3 más 1/2 de a por 3 al cuadrado. Pero no tenemos x, de modo que hay dos incógnitas. De ahí no podemos hacer nada. Velocidad. La velocidad final es 0, ya que se detienen. La inicial es 4,63 más la aceleración por el tiempo. De aquí sacamos la aceleración. La aceleración será menos 4,63 entre el 3. Y me da una aceleración negativa de menos 1,54 metro segundo cuadrado. Que si ya lo sustituyo en esa ecuación 1, ya podré calcular la fuerza, ya que la fuerza será igual a la masa, que es la masa de todo el sistema, por tanto, es 3m, 3 por 500, por la aceleración, menos 1,54. Y nos da una fuerza de menos 2.315 newtons. Esa es la fuerza de rozamiento que hace que se detenga el sistema formado por el contenedor y que el coche. Y el apartado C me piden que calcule cuánto se ha desplazado. Pues habrá desplazado, simplemente lo tengo aquí, mirad. Aquí si sustituyo a por el valor ya me dará la posición final y por tanto el desplazamiento. X va a ser igual a 4,63 por 3 más 1/2 por la aceleración, que es menos 1,54 por el tiempo al cuadrado. Y nos da que se ha desplazado todo el sistema un total de 6,96 metros. Bueno, pues con esto ya hemos resuelto este problema y lo que nos estamos dando cuenta es la importancia de haber tenido bien consolidados el tema 8 y el tema 9, que trataban sobre el movimiento. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle a like y activar las notificaciones.